Hablaremos esta noche de Mark Twain. Así que aclaro que no nos vamos a meter en su literatura, porque para eso hay que leer los libros, ¿no? Aquí contaremos algunos retazos interesantes de su vida. Solo diremos, quizá para tentar a alguno, ¿no?, que tipos como Faulkner y Hemingway declararon que es el escritor norteamericano mejor y más importante de todos. Faulkner dijo: toda la literatura norteamericana viene de los bolsillos del chaleco blanco de Mark Twain. En realidad Twain se llamaba Samuel Clemens y había nacido en un pequeño pueblo de Missouri llamado Florida en 1835. Cuenta Borges que la población era de 100 almas. Mark Twain se jactaba de haberla aumentado en un 1%, cosa que muchos personajes insignes no hubieran podido hacer por su patria. Era hijo de John Marshall Clemens, un abogado, y de Jane Lambton. Varios biógrafos dicen que en su infancia la padecieron casi todos los habitantes de las orillas del Mississippi, ¿no?, y que el pueblo de Hannibal, donde él vivía en algún momento, sirvió de inspiración para el pueblo ficticio de San Petersburgo en las aventuras de Tom Sawyer, las aventuras de Huckleberry Finn, o también Tom Sawyer en el extranjero. Bien, los alumnos de la escuela del pueblo solían cortar con un cortaplumas los bancos de madera, tal como se hacía en una época de la educación mundial. Sí, todos hemos todos los hecho niños pensábamos que en virtud de algún precepto educacional, pedagógico, marcábamos, escribíamos indecencias en los bancos, empezando por nuestro nombre, ¿no? El castigo en aquel pueblo era de 25 azotes, ya vos, castigo digo por marcar los bancos, o bien de 25 centavos, con los que se tenía que poner la familia, ¿no?, para que no lo azotaran al tipo. Un día el maestro sorprendió a Twain marcando el banco, y el maestro le dijo que ya conocía el castigo, que respondiera al día siguiente si pagaba los 25 guitas o si recibía los 25 azotes. El chico, le contó a su padre lo que había pasado, y el padre, el abogado, recordemos, le dijo que por el buen nombre de la familia prefería que no fuera azotado su hijo delante de los demás, y le dio los 25 centavos. Al día siguiente, Twain eligió los azotes y se quedó con la plata. La madre odiaba que se metiera su hijo en el Mississippi. ¿Qué le acabo de decir? Sí, los chicos, Muy bueno. bien. Una vez decidió coser con un hilo blanco la camisa de su hijo para evitar que se la pudiera sacar y pudiera zambullirse en el río, ¿no? Actividad que Mark Twain prefería incluso a ir al colegio. Claro. Muchas veces elegía quedarse toda la mañana nadando en el Mississippi en vez de ir al colegio. Y un día Twain se deshizo de ese corsé represor, descosió la camisa, nadó toda la tarde por el Mississippi. Cuando volvió a su casa tuvo cuidado de coser primorosamente la camisa otra vez. Durante la cena, la madre se mostró orgullosa de la obediencia de su hijo, hasta que un hermano, Henry, opinó que el pequeño Twain tenía arena en las orejas. Dice el cronista: con inquietud creciente, la madre empezó a buscar más índices del engaño y de pronto notó que la camisa estaba cosida ahora con hilo negro. Bueno, parece que volaron platos y obligaron al muchacho a pintar la casa como tarea así, castigo. De castigo, no sé. De lo cual zafó el niño inventando una competencia paga entre sus amigos, que se disputaban la posibilidad de hacerlo. Es decir, dio vuelta a las cosas.
presentó la pintura de su casa como algo Un concurso. deseable. Claro. Sí, la convirtió finalmente en una competencia. Le dejaban, pintaban, qué sé yo. Bla, bla. Y había, en las aventuras de Tom Sawyer, está esa historia. Que no sé si es la casa, creo que es una cerca. Sí, Es una cerca que pintan, y él hace pintar un cacho a cada uno, y creo que les cobra a los amigos, les cobra, no sé, 1 centavo, 2 centavos, o 5 centavos, andás a ver, para dejarlos pintar. Extraordinario, ¿no? Cuando tenía 11 años, su padre murió. La familia quedó sin un mango. El poco dinero que llegaba a la casa lo preveía el hermano Orion, empleado de una imprenta en San Luis. Twain dejó el colegio sin terminar sus estudios. Tuvo que salir a trabajar a los 12 años. Y empezó como canillita. Después entró de aprendiz de impresor en un diario, donde componía las líneas para la imprenta. Le resultó un trabajo tan atroz que, después de grande, intentó aliviarlo invirtiendo hasta arruinarse en un proyecto de una imprenta automática. Andaba obstinado en la que él llamaba compositora Page, una máquina diseñada para sustituir al tipógrafo humano de las imprentas. Era un aparato mecánico muy avanzado que asombró durante su presentación pública, pero era asimismo muy complejo, una máquina muy compleja y que necesitaba constantes ajustes. Twain invirtió en ella casi todas sus ganancias, pero antes de que pudiera ser perfeccionada, quedó obsoleta, porque apareció un alemán ahí que inventó la linotipia, y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando al director de la radio. Señor. Pero en este caso, chau, 1000 años de pensamiento y plata. En sus pérdidas constantes de dinero y vaivenes con los bancos, dijo Mark Twain: un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover. Durante un viaje a Nueva Orleans, río abajo, ¿no?, por el Mississippi, se hizo amigo de Horace Bixby, un piloto navegante de los típicos riverboats, aquellos vapores con la rueda, bien. Y Twain quiso ser navegante. En esos días, el piloto o el práctico de un barco de vapor superaba incluso al capitán en prestigio y en sueldo. Un piloto de barco de vapor fluvial necesitaba tener un amplio y detallado conocimiento sobre el río, un río muy cambiante, y debía ser capaz de detenerse en centenares de desembarcaderos y de puertos pequeños, que también eran cambiantes. Este río era inconstante y los muelles también. Twain estudió meticulosamente más de 3.000 kilómetros del Mississippi durante más de 2 años hasta que consiguió la licencia de piloto fluvial. Durante su formación convenció a su hermano Henry para que trabajara con él y lo logró, pero sucedió algo espantoso. Henry murió el 21 de junio de 1858 en la explosión del buque llamado Pennsylvania, que era donde trabajaba él, ¿no? Twain había tenido una premonición de esta muerte en un sueño. Y entonces, espantado por la muerte de su hermano, se volcó por un tiempo a la parapsicología y el espiritismo. Fue uno de los primeros miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Quedó muy afectado, pagó mucho para que algún medium le trajera al hermano, pero solo logró que lo engañaran 50 veces. El nombre Mark Twain nace y le queda tras su vida como navegante. Durante las travesías escuchaba cómo los tripulantes gritaban Mark Twain, y en realidad gritaban Mark Twain, que significaba algo así como marca 2, y se refería a la profundidad mínima requerida para la navegabilidad
que era 2 brazas. 2 brazas son más o menos 3,5 metros. Twain fue piloto del Mississippi hasta que estalló la guerra de secesión y el río ya no se pudo navegar. Estuvo con los confederados, pero casi que desertó y huyó hacia el oeste. Y en realidad era un firme partidario del abolicionismo. Twain llegó a decir que la proclamación de emancipación de Lincoln no solo liberó a los esclavos negros, sino que también liberó a los blancos de su vileza. Se hizo buscador de oro y plata y no encontró nunca nada. Fue durante aquel tiempo de viajante hacia el oeste que empezó a escribir. Primero unas memorias, unas pequeñas piezas humorísticas y crónicas, y empezó a firmar como Mark Twain. Su hermano Orion enviaba los escritos a distintos diarios. Su primer éxito como escritor llegó cuando su cuento humorístico, La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras, se publicó en un semanario neoyorquino en 1865. Fue un éxito inmediato que le dio reconocimiento a nivel nacional. En 1867 un diario le garpó un viaje por el Mediterráneo. Durante el viaje, un tal Charles Langdon le mostró una foto de su hermana, no de su hermana. No, me imagino, Malcolm, no. de la hermana de Charles Langdon. Se llamaba Olivia. Twain afirmó haberse enamorado a primera vista de la foto y pidió conocerla para, según comentaba, ponerse de novio inmediatamente. Y así fue. Aunque Olivia rechazó su primera propuesta de matrimonio, en febrero de 1870 se casaron en New York. Tuvieron 4 hijos, Langdon, que murió enseguida, Susan Clara y Jane, que también murieron. Ya veremos todo. Por esos tiempos, Twain escribió muchas de sus novelas clásicas, Aventuras de Tom Sawyer, Tom Sawyer en el extranjero, El príncipe y el mendigo. El mendigo. Vida en el Mississippi, Las aventuras de Huckleberry Finn y Un yankee en la corte del rey Arturo. A mí nunca me convenció esa novela. Está muchas veces el mismo chiste, que es el anacronismo. Sí. El que aparece, efectivamente, un yankee milagrosamente en la corte del rey Arturo, aparecen todos los chistes que a usted se le puedan ocurrir, más algunos que se le ocurrían a Mark Twain. Tal cosa, bueno, no pudo tomar una escopeta porque todavía no se había inventado. Bueno, lo mismo en Príncipe y Mendigo, de alguna manera, también. También, ciertamente. Ay, sí. Bueno. Twain ganaba fortunas e invertía fortunas más grandes todavía en inventos. Patentó 3. Una mejora de correas ajustables y desmontables para la ropa. Era para sustituir a los tiradores. Se trata de un gran invento, evidentemente. Un juego que se basaba en anécdotas históricas y un libro de fotos autoadhesivas que tenía un pegamento seco en las páginas y solo había que mojarlo. Bueno, como las estampillas, vamos. Claro. Bueno. Un álbum de figuritas, parece. Sí. Con todo le fue mal, mire, a pesar de lo geniales de los inventos. Y endeudado se le ocurrió una idea para prosperar. Creó una revista de agricultura, pero resulta que no tenía ni idea de la agricultura. Tanto es así que un día un campesino lo paró en la calle y le preguntó si realmente tenía experiencia en la materia. Y Twain confesó que un poco. El campesino le dijo entonces que lo sospechaba y sacó de su bolsillo un artículo firmado por el propio Mark Twain que decía: la mejor manera de recolectar zanahorias es 1 por 1, tirando de ellas con un ligero movimiento de torsión, pero sin sacudir el árbol, pues tales sacudidas podrían estropearlo. Parecen los especialistas que vienen a este programa. Sí, parece Gillespie. Sí. La revista no prosperó, y Twain decidió volver a las conferencias.
estuvo en Tasmania, en Nueva Zelanda, en India. En una ocasión, en Tasmania, lo hicieron esperar mucho antes de empezar la charla. Había sillas para cientos de personas, pero solo se habían ocupado 3 filas. La conferencia empezó y a medida que Twain avanzaba en el relato, el público se iba yendo. A los 15 minutos quedaba un solo tipo. Twain decidió parar la conferencia e invitó a su único oyente a tomar una cerveza en un bar. Y el hombre al final le confesó que no sabía quién era él y que los organizadores, avergonzados, habían sobornado a algunos transeúntes para que entraran a escucharlo. Tiempo después, Twain aceptó una gira por Europa para ayudarse otra vez a pagar sus deudas. Partió con su esposa, sus hijas y una novela que estaba escribiendo. Empezaron años dolorosos, llenos de tragedia. En 1896 su hija, Susan, que tenía solo 24 años, murió de meningitis. Luego enfermó su esposa Olivia y en 1903 se trasladaron a Italia buscando un clima más cálido. Vivieron en las afueras de Florencia hasta que Olivia falleció en 1904 de un paro cardíaco. Su hija pequeña Jane murió también la Nochebuena de 1909. Y bueno, el cierre se lo dejamos a Borges. Borges ha escrito: el cometa Halley brillaba en el cielo cuando Mark Twain nació, y él mismo predijo que sus días no se acabarían hasta que el cometa volviera. Y así ocurrió. En 1910 el cometa volvió y el hombre tuvo que morir. Tenía 74 años. Hay un anexo aquí, que es algo que ha escrito Juan Forn sobre Twain, y es sobre una novela que yo he leído sin saber que la leía, fíjese usted. Dice: cuando en el tiempo que empezaban todas las desgracias, Twain planeaba escribir un libro sobre la visita de un joven Satanás a la Tierra. Usando sus recuerdos juveniles como aprendiz de impresor y su estadía en Europa, ambientó la novela en un castillo de Austria en los primeros tiempos de la imprenta, cuando la Inquisición aún castigaba con la hoguera todo lo que pareciera brujería. En ese castillo hay un taller de imprenta clandestino donde se presenta en las primeras páginas un misterioso aprendiz llamado simplemente 44. Y así se titulaba el libro, 44. Y Twain usó 44 como catarsis contra la superstición, la codicia, la esclavitud, la prepotencia del poderoso y la propia ignorancia. El libro quedó inédito. 7 años después de la muerte de Twain, Clara, la única hija que lo sobrevivió, convenció al encargado del testamento de Mark Twain para publicar una versión del libro que pasó sin pena ni gloria en Estados Unidos. Aunque tuvo cierto éxito en traducción, se lo conoció como El Forastero Misterioso. Y yo empecé a leer El Forastero Misterioso y no lo terminé, te lo confieso. Hubo que esperar medio siglo hasta que esa hija murió para que se supiera que aquella versión no era el libro de Twain. Había sido cercenada y manipulada por el albacea Albert Payne con la anuencia de la hija Clara y la ayuda de un editor religioso llamado Frederick Duneka. Entre los tres suprimieron el 25% del texto, las partes profanas según ellos, ¿no? Y además inventaron un personaje que era astrólogo y le adjudicaron torpemente todas las acciones que en el libro realizaba un maligno cura de la Inquisición. 44 por fin se publicó hace poco en una editorial universitaria muy seria de California. Y nadie, más allá del mundo académico, se enteró. Razón por la cual hasta el día de hoy son más los lectores que conocen El Forastero Misterioso que los que saben de la existencia de 44. El último gran libro de Mark Twain, El lado más oscuro del hombre, que nos dio
las primeras alegrías literarias, estuvo un siglo escondido debajo de una manipulación. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir de Mark Twain. Siempre me cae simpático, es un tipo que cae simpático. A mí, más o menos. Sí, ya nos quedó claro. Sí. Más o menos. Yo he disfrutado mucho. Pero si yo tuviera que guiarme por las gracias que se presentan aquí como muestra de su ingenio, Claro, no son muy convocantes. no son muy convincentes. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar en homenaje al orgulloso piloto de barco que él fue, un tema dedicado al Mississippi probablemente. ¿Sí? Sí, no sé si al Mississippi o al río Uruguay. Bueno, En cualquier caso se llama Río de los Pájaros y lo oiremos en la versión de Cabernet.